Ahí está. Senador, bueno, pues hoy en la mañana la presidenta dice pues cuestiona que porque dice que es un crimen de Estado. Quiero dejar muy clara mi posición. Lo que yo estoy planteando es que debe haber una línea de investigación en el sentido de que el asesinato condenable, reprobable de estas dos personas pudo haber sido, y por eso debe haber una línea de investigación, un mensaje del crimen organizado al Estado mexicano, concretamente al gobierno de la Ciudad de México. Es decir, lo que estoy hablando es de un crimen cometido en contra del Estado. Jamás he sostenido que el gobierno haya mandado matar a estas dos personas. Eso me parece sería francamente absurdo. Lo que planteamos es que por la gravedad, por la manera en la que ocurrió, por los cargos que ocupaban estas personas, por su cercanía con la jefa de gobierno, una de las líneas de investigación, y claro que no hay que especular, pero una de las líneas de investigación tiene que ser la posibilidad de que este haya sido un mensaje de organizaciones criminales al Estado mexicano, concretamente al gobierno de la Ciudad de México. Y parece que no quiere ver al gobierno, ¿no? Porque los hechos como sucedieron, pues todo apunta que así es. Sería inaceptable que no se abriera una línea de investigación en ese sentido. El problema es que el gobierno de Morena ha querido negar de manera sistemática la misma existencia de organizaciones criminales, de crimen organizado en la Ciudad de México. Es por eso que nosotros hacemos esta exigencia doble. Por un lado, que sí haya una línea de investigación, en el sentido de que este haya sido un mensaje del crimen organizado en contra del Estado mexicano, concretamente del gobierno de la Ciudad de México, y segundo, que haya mucha transparencia. Cuando el asunto es entre particulares, claro que debe haber una investigación muy profunda y con mucha celeridad, pero cuando pudo haber sido un mensaje en contra del gobierno, en contra del Estado, entonces hay un imperativo adicional que es la transparencia. Tenemos derecho a saber qué fue lo que sucedió y qué motivó este crimen atroz que por supuesto condenamos. Senador, ¿sería algo similar a lo que le ocurrió a Omar García Harfuch, el atentado que aquí en las Lomas? Esa es una posibilidad. Nosotros no vamos a especular. Lo que exigimos es que una de las líneas de investigación, no será una sola, pero sí que una de las líneas de investigación sea justamente dilucidar, investigar si fue o no un mensaje del crimen organizado asentado en la Ciudad de México en contra del Estado mexicano y concretamente del gobierno de la Ciudad de México. Otro mensaje por otro lado y otro tema, senador, pues es el de la gente, ¿no? Hoy no dejó hacer a la presidenta su conferencia mañanera, amenazan con que tampoco mañana y así hasta que lo reciba y les garantice pues lo que ellos quieren, que es más dinero. En ese sentido, digamos, pues es también un mensaje, ¿no?, de sus propios aliados y todo. El problema está clarísimo y la solución también está clara. El problema es que esta organización ya le tomó la medida al gobierno y la solución es que el gobierno con firmeza les mande un mensaje, que por la vía del chantaje, tomando calles, presionando, secuestrando camiones, no van a obtener absolutamente nada. Pero mientras el gobierno no quiera mandar ese mensaje con claridad y con firmeza, pues lo que va a haber es este círculo vicioso donde presionan, obtienen algunas prebendas, se retiran, regresan a presionar, obtienen más prebendas y se vuelven a retirar. Lo que el gobierno tiene que hacer es mandar un mensaje con claridad. El gobierno no negocia con quienes toman calles, con quienes presionan, con quienes secuestran camiones. Diálogo, sí, mucho diálogo, pero no chantaje. En ese sentido, entonces, ¿usted considera que debe de haber, digamos, una postura más clara del gobierno y no entregarle estos recursos? Sí, lo que creo es, uno, que ya le tomaron la medida al gobierno, y dos, que el gobierno no ha sido lo suficientemente claro y firme en términos de decirle a esta y a cualquier organización que no va a ser por la vía del chantaje, por la vía de la presión, por la vía de tomar calles, por la vía de bloquear edificios públicos, que van a obtener lo que quieren. Lo que los maestros tienen que hacer es estar en las aulas enseñándole a las niñas y a los niños. Y por supuesto, están en todo su derecho de dialogar con el gobierno, de exigir mejoras, pero no por la vía del chantaje. Entonces lo que el gobierno tiene que hacer es ser mucho más claro, que le quede bien claro a esta y a cualquier organización. Si lo que haces es tomar calles, secuestrar camiones, bloquear edificios públicos, no vas a obtener absolutamente nada. Regresando al otro tema de los ejemplos de violencia que vimos ayer en la Ciudad de México, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo que le interesaría cooperar, incluso brindar pues el gobierno federal con ayuda suya. ¿Cuál sería su opinión
acerca, porque explicó que la violencia política en nuestro país es real. Él lo ha calificado como violencia política y por supuesto que es real. La violencia política que estamos viviendo ahora mismo en Veracruz, lo que sucedió en la Ciudad de México. Claro que tenemos una crisis de violencia política en nuestro país y en este caso en particular con una posible agravante. Y es por eso que nosotros estamos exigiendo que el gobierno no nos venga con el cuento de que fue un asunto entre particulares. Una línea de investigación en la que se tienen que meter a fondo es dilucidar, investigar si les mandó un mensaje en el crimen organizado. Si este es el crimen organizado mandando un mensaje en contra del Estado mexicano y concretamente del gobierno de la Ciudad de México. ¿Cuál es tu opinión acerca de que extienden esta ayuda, esta cooperación, incluso de información y como dijo el de blindaje, que nos interesaría ayudar a blindarnos? ¿Cuál es su opinión? Estoy convencido de que lo que tendría que hacer el gobierno es tomarle la palabra y sentarse a negociar un acuerdo bilateral, tan formal como el Tratado de Libre Comercio, en el que se establezca cómo vamos a cooperar en materia de seguridad. Porque el problema que tenemos es compartido. Las armas vienen de Estados Unidos a México. Los dólares con los que se financian las organizaciones criminales vienen de Estados Unidos a México. Y también es cierto que gran parte de la droga cruza de México hacia los Estados Unidos. Entonces tenemos que trabajar de manera conjunta, de manera coordinada, rechazar intervenciones unilaterales, pero por supuesto que lo conveniente sería sentarse a redactar un documento, firmar un acuerdo y establecer un marco de cooperación que fuera permanente y eficaz para sumar esfuerzos en contra del crimen organizado. Ricardo, el mensaje de ayer de la jefa de gobierno creo que fue bastante claro, ¿no? Cuando dice que no van a frenar el combate al crimen organizado, ¿para quiénes son los destinatarios? Bueno, por supuesto que eso es correcto. Lo que el gobierno tiene que hacer es dejar atrás, rechazar abiertamente la absurda estrategia de abrazos no balazos. Todavía estamos pagando las consecuencias de un sexenio en el que el gobierno, como política de Estado, decidió abrazar criminales. ¿Qué sucedió? Pues que el crimen organizado expandió sus redes por todo el país. En este caso en particular, se tiene que investigar a fondo y seguir combatiendo de manera frontal al crimen organizado. Senador, ¿qué respuesta le da al senador Fernández Noroña de lo que dijo ayer respecto al doble crimen ocurrido aquí en la casa de Tlalpan, a la oposición, echándole la culpa a la oposición? Miren, me parece un absoluto despropósito, francamente algo que ya raya en la locura, querer echarle la culpa a la oposición del crimen de estas dos personas en la Ciudad de México. Eso francamente ya raya en la verdadera locura. Yo lo invitaría a que se retractara de ese absurdo. Gracias. Gracias, senador. A ustedes.